La presentación que hoy nos compete es acerca de uveitis anteriores, que es otra de las entidades que puede causar ojo rojo con dolor y con disminución de agudeza visual. Tal como lo dice esta diapositiva, la uvea es el tracto intermedio, es la capa intermedia entre la esclera y la retina. Por delante consta o está constituida por el iris y el cuerpo ciliar, y por detrás la coroides. Algo que tenemos que tener muy en cuenta es que es la red vascular del ojo, y de allí las patologías que pueda llegar a tener. Tal como le decíamos recién, la parte anterior de la uvea lo constituye el cuerpo ciliar e el iris, en este esquema pintado de rojo. La parte posterior, la coroides, en este esquema pintado de verde, y la zona intermedia, la pars plana, que acá está representada por el color celeste. Les decía yo que la red vascular de la uvea es sumamente importante. ¿Y qué implica que tenga muchos vasos? Que tiene una patología propia, porque allí, por esta red muy desarrollada vascular, van a llegar muchos gérmenes o van a tener la posibilidad de llegar gérmenes y van a hacer y va a poder hacer vasculitis también. Patologías que no la va a hacer tejidos como córnea o cristalino que no tienen red vascular propia. Por lo tanto, siempre que yo estoy pensando en una uveitis, tengo que pensar en que tengo o compromiso por llegada de gérmenes o porque estoy en un proceso inmunológico y me está generando algún tipo de vasculitis. Recuerden ustedes que, y para lo subsiguiente, para lo que les voy a explicar después, hay una barrera en el ojo que es hematorretiniana y hematociliar. Acá nos va a importar primero la hematociliar. ¿Qué significa esto? Que ningún elemento de la sangre puede salir de los vasos, ni en el segmento anterior, por eso la barrera hematociliar, ni en el segmento posterior, por eso la barrera hematorretiniana. ¿Cómo clasificamos a las uveitis? Las clasificamos de acuerdo a la anatomía, o sea, de acuerdo a la parte del ojo que involucren, de acuerdo a la patogenia o a la etiopatogenia, y hay otras muchas clasificaciones que ustedes pueden llegar a encontrar que en esta clase o para el médico de atención primaria no sería tan importante. La clasificación anatómica es fácil de entender, por eso me interesa, y porque de ella dependen también los síntomas y los signos. La clasificación etiopatogénica es porque nos va a ayudar a entender cuál es el origen de estas uveitis. Anatómicamente la clasificamos anterior, media o pars planitis, posterior, y si afecta a las tres porciones decimos que es difusa o panoveitis. Con respecto a la etiopatogenia decimos que pueden ser endógenas o exógenas. La clasificación anatómica, vamos a ver las anteriores. Ya les dije yo, iritis o iridociclitis. En rojo, lo que está en rojo, iritis o iridociclitis. Intermedia, que toma la pars plana, o posteriores, el resto de la coroides. Si toma todas las estructuras de la uvea, estamos frente a una panuveitis. Específicamente vamos a hablar de las uveitis anteriores, que constituyen ojo rojo, doloroso y con disminución de agudeza visual. Entonces, cuando busco síntomas, estamos hablando de ojo rojo, con dolor, con pérdida de agudeza visual. Si buscamos signos, el primero, como anteriormente ya lo dijimos, vamos a encontrar una inyección ciliar. Fíjense allí, repito nuevamente, vasos radiados, periqueráticos, la congestión es más marcada, perilímbica, que en los fondos de saco. Segundo signo, Tyndall. ¿Y qué significa el Tyndall? Células inflamatorias en cámara anterior. ¿Se acuerdan cuando yo les dije que había una barrera hematociliar y que ningún elemento de la sangre
podía salir de los vasos. Bueno, cuando hay inflamación, esta barrera ya deja de ser impermeable y pasa a ser permeable. Y empieza la salida de elementos, y en estos casos de células inflamatorias, células plasmáticas, linfocitos, monocitos, etcétera, que van hacia la cámara anterior. El fenómeno Tyndall es cuando iluminamos nosotros con la lámpara de hendidura, con la luz, mejor dicho, de la lámpara de hendidura, la cámara anterior, vemos cómo se mueven, cómo flotan estas células. Algo así como lo que pasaría cuando ustedes corren una ventana, entra el rayo de sol y las partículas de polvo que se han movido son iluminadas por este rayo de luz y las van viendo flotar en el aire. Esta clasificación es para el especialista, de acuerdo a la cantidad que se vean en una determinada sección de rayos pasando a través de la cámara anterior. Lo que sí me interesa es que, si son muchas estas células, se depositan por gravedad en la cámara anterior y van a formar lo que denominamos hipopión. Esto es el hipopión. Estas células, al estar flotando, se pegan a veces al endotelio, que es la capa más profunda de la córnea. Y vemos lo que llamamos precipitados endoteliales corneales, o bien precipitados queráticos. Hay una forma de clasificación, si ustedes vieron, que es granulomatosa y no granulomatosa, viene de acá, dependiendo de qué célula, ¿sí?, se deposite, se pegue a este endotelio. Esto es más para el especialista, pero si son linfocitos pequeños, van a tener una uveitis no granulomatosa. Si son grandes como macrófagos, van a tener una uveitis anterior que se le denomina granulomatosa. Repito, esto ya es para el especialista y de acuerdo a la serie blanca que más esté estimulada, puede uno buscar cierto componente etiológico. Estos son los precipitados queráticos. Lo que me interesa es que sepan reconocer la entidad. Lo otro, repito, es para el especialista. Entonces, fíjense en la córnea. Y acá aparece el signo que les hablaba yo cuando les hablaba signo de alarma. Pérdida de la transparencia. ¿Por qué? Porque están estos precipitados queráticos. ¿Cuál es la diferencia entre el Tyndall y estos precipitados queráticos? Estos están pegados al endotelio. Uno los ilumina y no se mueven. Acá hay otros precipitados queráticos que tienen las mismas características. Uno los ilumina, no se mueve y, obviamente, cuando son abundantes, la córnea pierde su transparencia. Acá hay precipitados queráticos de los que se llamaban en grasa de carnero. Fíjense qué grandes que son. Si los iluminamos, los vemos, no se mueven y, obviamente, nos hacen perder la transparencia de la córnea. Cuarto signo, flare. ¿Qué es el flare? Es un humor acuoso que ha perdido la característica de transparencia. El humor acuoso tiene que ser totalmente transparente. Cuando se pierde la impermeabilidad de esta barrera hematociliar por la inflamación en las uveitis anteriores, las lipoproteínas abandonan el torrente sanguíneo y pasan hacia el humor acuoso. Por lo tanto, enturbian el humor acuoso. A este fenómeno se lo conoce como fenómeno flare. La clasificación tampoco es del médico de atención primaria, es del especialista, pero también lo clasificamos de 1 a 4. El quinto signo que debieran buscar son cambios en el iris. Y acá aparece cambios, irregularidad en la pupila, que hablábamos en los primeros signos de alarmas de ojo rojo. ¿Y qué voy a encontrar? Sinequias, porque cuando hay inflamación en el iris se torna sumamente, se adhiere a las estructuras vecinas. Y lo que está más cerca del iris es el cristalino. Entonces hace sinequias que ahí le llamamos posteriores. Si tuviese una cámara muy baja y se adhiere a la córnea, le llamamos sinequias anteriores. Desde ya lo más común son las sinequias posteriores.
Cuando estas sinequias ocupan los 360 grados, es decir, toda la pupila, hay una seclusión pupilar. ¿Y qué significa? Que el humor acuoso deja de pasar desde la cámara posterior hacia la cámara anterior y, como se sigue formando, tira el iris hacia adelante y forma lo que se llama iris en tomate. Puede aparecer por la inflamación crónica también rubiosis con membranas neovasculares en el iris. Y también, por supuesto, zonas de atrofia. Eso adrede mucho más chiquito. Lo que tienen que recordar son las sinequias y las más comunes, las posteriores. Esto es una sinequia posterior. Fíjense, este es un paciente que ha sido dilatado, se le ha colocado, instilado un midriático, y fíjense ustedes que en esta zona, en esta zona, en esta zona y en esta zona, la pupila no se ha dilatado. ¿Por qué? Porque está pegada al cristalino. Fíjense esas zonas de sinequias. Estas son típicamente las sinequias posteriores. Acá hay otra zona de sinequia, mayor aumento. Fíjense cómo se pega al cristalino. Y si ustedes pueden ver, con mayor aumento hay una zona de rubiosis, que, si se acuerdan perfecto, si no, es mucho menos importante que las sinequias posteriores. Este es un ojito que después lo vamos a ver nuevamente, pero fíjense ustedes cómo está haciendo sinequias posteriores. Y acá ha hecho sinequias en 360 grados. Esto es una seclusión pupilar y un iris en tomate. Fíjense cómo está tirado hacia adelante porque el humor acuoso lo está empujando. Bien, segunda clasificación y la última clasificación que vamos a ver es la clasificación etiopatogénica. Adrede está exógenas en pequeño, endógenas bien grandes. Exógenas, un germen que por un traumatismo haya entrado y haya ocasionado una uveitis. Endógenas, la mayoría, y ya vamos a ver por qué. Hay un porcentaje que no encontramos, obviamente, cuál es el origen y le llamamos idiopáticas. ¿Cuáles son las causas endógenas? En su cabeza, dos grandes grupos. Las artritis y las infecciosas. Las artritis y las infecciosas. Las infecciosas, lejos, los virus, el herpes. Por rebasamiento, ¿qué significa esto? Que hay infecciones del segmento posterior, por ejemplo, por toxoplasmosis, por sífilis, etcétera, que producen tal inflamación que no solamente hacen uveitis posteriores, sino que por rebasamiento hacen uveitis anteriores. Esas son el grupo menor, no me interesa tanto que se acuerden, sino causas endógenas de uveitis anteriores, las artritis y las infecciosas. Otras es para el especialista, se las pongo porque las van a ver en los libros, pero es para el especialista. Las artritis, fundamentalmente las seronegativas. ¿Y cuáles son las artritis seronegativas? O factor reumatoideo negativo, obviamente. Las espondilitis anquilosante, el síndrome de Reiter, la artritis psoriásica, la artritis crónica juvenil, o bien asociadas a enfermedades gastrointestinales, como Crohn, como QI, por ejemplo. Todas ellas dan vasculitis y también pueden dar una vasculitis a nivel de la uvea anterior y también por ende pueden dar una uveitis anterior. Entonces, una vez que yo pude describir qué es una uveitis anterior, puedo decir cuáles son los síntomas que tiene, puedo nombrar cuáles son los signos que voy a encontrar y puedo clasificarla. En esta última parte, para redondear, vamos a ver que cualquier médico de cualquier especialidad puede encontrarse con una uveitis. Este es un paciente, un adulto joven, fíjense acá, fíjense que está operado. Este paciente presenta una uveitis anterior unilateral. Este paciente era portador de una espondilitis anquilosante, que se asocia con gran frecuencia, es una artritis seronegativa, que se asocia, como veíamos en la diapositiva anterior, con gran frecuencia con uveitis anterior. Si ustedes ven esta niña,
Fíjense esa rodillita. Acá obviamente hay una artritis. Fíjense la postura de esta niñita. Esta es una artritis crónica juvenil. Y si yo les digo que el ojito que vimos antes era de esa niñita, y fíjense ustedes las sinequias posteriores que ha desarrollado porque ha hecho una uveitis anterior. Esta paciente, en cambio, presenta estas lesiones que son vesículas, pústulas, costras, típicas del herpes. Esta paciente ha hecho un herpes zóster. Las causas infecciosas más comunes que originan uveitis anterior son las herpéticas, en este caso, herpes zóster. Este paciente tiene esta placa es una placa psoriásica. Este paciente también desarrolló una artritis seronegativa y también desarrolló una uveitis anterior. Muchas gracias.